todos, bienvenidos a la clase de hoy. Me presento, mi nombre es Marjorie Amador González, soy su profesora de Química. En esta ocasión vamos a desarrollar diferentes actividades. Vamos a conocer lo que es la tabla periódica, así como también los metales, los no metales y los metaloides. Vamos a conocer sus características y algunos usos que se les dan. Iniciamos. Antes de iniciar, es necesario que tengas la tabla periódica. También necesitas un cuaderno y un lápiz. Si no tienes un cuaderno, toma apuntes desde cualquier programa de tu preferencia. Los objetivos de la clase de hoy es identificar los metales, los no metales y los metaloides en la tabla periódica. También vamos a abarcar las diferentes características que poseen cada uno de ellos. Es importante conocer el origen de la tabla periódica. La primera versión de la tabla periódica fue presentada por el ruso químico Mendeleev en 1869. Él organizó los elementos con base a su masa atómica de menor a mayor. En aquel entonces se habían descubierto alrededor de 70 elementos. La tabla periódica ha sido modificada desde su creación. ¿Y cómo fue esa modificación? Lo vamos a ver a continuación. ¿En qué se basaba ese gran cambio de la tabla periódica? Bueno, esto ocurrió en 1913 cuando Henry descubrió con un experimento una mejor manera de poder organizar los elementos de la tabla periódica. Henry realizó experimentos con algunos elementos metálicos, con los rayos X. Él descubrió que se obtenían medidas y resultados diferentes, por lo que concluyó que era más efectivo ordenarlos de menor a mayor, de acuerdo a su número atómico, en lugar de su masa atómica. ¿Cómo leer la tabla periódica? Acá les presento la tabla periódica. Es importante notar que está compuesta por diversos cuadrados. Cada cuadrado representa un elemento y este es identificado con su símbolo correspondiente. El símbolo se constituye de 1 a 2 letras. En la mayor parte de los elementos, ese símbolo se deriva del inglés. Sin embargo, existen algunos que provienen de otros idiomas. Por darles un ejemplo, el sodio. El sodio es representado por el símbolo Na y este proviene del latín. ¿Cómo leer cada elemento? Bueno, en esta imagen vemos que en la parte superior tenemos un número que corresponde al número 8. Este número es el número atómico. La O representa el símbolo y en la parte de abajo viene el nombre, que es el oxígeno. También tenemos el número 15,9994. Esto corresponde a la masa atómica. Todos los elementos que están en la tabla periódica poseen número atómico, símbolo, nombre y masa atómica. Hasta el día de hoy, la tabla periódica contiene 118 elementos. Acá vemos una tabla periódica específica donde nos permiten conocer lo que son los metales alcalinos, alcalinotérios, metales básicos, metales de transición, lantánidos, entre otros. Pero para el estudio de esta clase nos vamos a enfocar de manera general en los metales, los no metales y los metaloides, que los vamos a ver a continuación.
En esta tabla periódica que les presento ya se logra observar a grandes rasgos lo que son los metales. También podemos observar los metaloides y los no metales. Podemos observar que los metales comprenden la mayor parte de la tabla periódica y se separan de los no metales por una línea diagonal entre el boro y el polonio. En comparación con los no metales, tienen baja electronegatividad y baja energía de ionización, por lo que es más fácil que los metales puedan ceder electrones y más difícil que los puedan ganar. Es necesario detenernos a reflexionar. Ya logramos poder identificar la diferencia entre elementos que son metales, metaloides y no metales. ¿Qué características deben tener para poder ubicarlos adecuadamente en la tabla periódica? Si todavía no logras diferenciar entre los elementos que son metales, metaloides y no metales, detente a ver el siguiente video. Aquí tenemos los metales. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de metales? Algo resistente, ¿verdad? Algo bastante fuerte, sólido. Sin embargo, algunos metales se presentan naturalmente en estado líquido. Aquí hemos presentado un resumen con las principales propiedades físicas y las principales propiedades químicas. Bien, podemos analizarlo también viendo imágenes. Fíjate, tenemos el cobre y su característico color rojizo, el oro y ese color amarillo, ¿verdad? Típico brillo metálico. Tenemos la plata, el platino y aquí les decía en estado líquido el mercurio. Es uno de los pocos metales que se encuentra en estado líquido. También se encuentra el francio y el cesio. ¿Dónde usamos el mercurio? Pues en los termómetros. ¿Qué con respecto al oro y sus propiedades físicas? Pues veamos. Ahí está. Precisamente una de las propiedades que tienen todos los metales es la maleabilidad, que es la propiedad de un material duro de adquirir una deformación sin romperse. Esto es lo que permite formar finas láminas como el pan de oro. Otros metales manifiestan propiedades como la ductibilidad, que consiste en formar finos hilos como el cobre. Entre las propiedades de los metales también encontramos la típica, o la más importante de repente, propiedades físicas, que son buenos conductores del calor y la electricidad. Dentro de todos los metales, el mejor conductor es la plata. Aquí la tenemos. Mucho mejor conductor que el cobre. Sin embargo, utilizamos el cobre porque es más cómodo, es más barato. Imagina las instalaciones eléctricas de una casa con hilos de plata, con alambres hechos de plata. Bueno, habíamos dicho que son sólidos excepto el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. ¿Sí? En cuanto a las propiedades químicas, esto es lo más importante. Las reacciones químicas tienden a oxidarse, o sea, pierden electrones, por lo tanto son agentes reductores y forman cationes, o sea, son electropositivos. Sus iones se cargan positivamente, esos son los cationes. Forman óxidos cuando reaccionan con el oxígeno y también forman sales. Tienen una baja electronegatividad. Bien, esas con sus propiedades químicas. Ahora veamos el contraste que hay, por ejemplo, con los no metales. Aquí está. Las propiedades físicas. Se presentan en la naturaleza a temperatura ambiente en las tres modalidades. Como gases, como líquido, el bromo, ojo, y bueno, y sólido, la mayoría. A diferencia de los metales, son malos conductores del calor y la electricidad, por lo tanto son buenos aislantes, presentan bajos puntos de fusión y de ebullición. Fíjate en algunos detalles. Tenemos aquí el carbono, que es un típico no metal, pero el carbono se presenta en la naturaleza de dos maneras. Aquí lo hemos puesto, fíjate, como diamante y como grafito.
ambos con propiedades particulares. Aquí tenemos una molécula de oxígeno. El oxígeno se presenta como una molécula diatómica. Esto quiere decir que en su estructura, fíjate, ahí encontramos la molécula de oxígeno. Bueno, dos moléculas de oxígeno. Y el bromo que habíamos dicho, que es líquido a temperatura ambiente. Finalmente, fíjate que estas propiedades son generales, porque si bien habíamos dicho que son malos conductores del calor y la electricidad, las formas del carbono, ya hemos dicho que tiene dos formas, como grafito y diamante. Fíjate que el grafito es buen conductor eléctrico, siendo un no metal increíble, y el diamante es un buen conductor calorífico. Ya habíamos mencionado que el oxígeno se encuentra en la naturaleza como O2, como una molécula diatómica, y también puede presentarse como el O3, que es el ozono. En cuanto a las propiedades químicas, hay que resaltar que en las reacciones químicas tienden a reducirse. Reducirse quiere decir ganar electrones, mientras que habíamos visto que los metales tienden a oxidarse. Oxidarse quiere decir perder electrones. Bueno, estos van a ganar electrones. Como van a ganar electrones, sus iones van a ser negativos. Eso se le llama anión. Por lo tanto, son más electronegativos que los metales. Una vez repasadas las principales propiedades físicas y químicas de los metales y no metales, ya podemos encontrar las de los metaloides. ¿Por qué? Porque metaloides ya hemos dicho que se encuentran entre los metales y los no metales. Quizá la propiedad más importante que tengan los metaloides es que son semiconductores. Esto quiere decir que a temperatura ambiental su conductividad eléctrica es baja, pero conforme aumenta la temperatura su conductividad aumenta, a diferencia, por ejemplo, de los metales, que tienen una conductividad alta, pero si aumenta la temperatura su conductividad baja. Debido a esta propiedad se le utiliza en la fabricación de circuitos electrónicos. Estos circuitos electrónicos han tenido gran impulso en las últimas décadas, ¿verdad? Tenemos el circuito integrado, los microprocesadores, los transistores, los diodos. Es más, existe un lugar en los Estados Unidos, en California, en San Francisco, que es el Silicon Valley, que es el centro tecnológico más importante del mundo. Y le llaman así Silicon Valley, el Valle del Silicón, porque precisamente gracias a este material se construyeron los microprocesadores a base de silicio, los chips de silicio, que fueron los que despegaron la tecnología mundial. Dentro de sus propiedades químicas, bueno, reaccionan generalmente con los no metales, aunque también con algunos metales. Bien, hay que recordar que estas propiedades son generales, puesto que abarcamos una gran cantidad de elementos y que algunos presentan propiedades un tanto diferentes. Características de los metales. Los metales presentan ciertas características que los definen. Por ejemplo, son sólidos, exceptuando algunos como el mercurio, que sí son líquidos. También poseen brillo, son brillosos. Son buenos transmisores de calor. También son buenos conductores de la electricidad. Son dúctiles y además son maleables. Pero, ¿qué significa que los metales sean dúctiles y maleables? Bueno, la maleabilidad es una propiedad que es similar a la ductibilidad, aunque sí poseen ciertas diferencias específicas. Un metal maleable puede extenderse en láminas o planchas delgadas, mientras que un metal dúctil permite obtener de él hilos finos. Muy bien, ya vimos algunas características que definen a los metales. Ahora vamos a ver algunos usos que se les pueden dar a esos diferentes metales. En la primera imagen podemos observar que son utilizados para elaborar tornillos. También son utilizados como metales alcalinos. Esto porque poseen una excelente característica de ser conductores de calor y de electricidad. Y en la última imagen vemos que también se utilizan
para formar alambres, los cuales son muy útiles en nuestros hogares para lo que es la electricidad. Ahora vamos a analizar las características de los metaloides. Los metaloides, o también llamados semimetales, son un cierto tipo de elementos químicos que presentan un comportamiento intermedio entre los elementos metálicos y los elementos no metálicos, en lo que se refiere a asuntos de ionización y propiedades de enlace. Son elementos que pueden actuar como metales en algunas condiciones o también podrían actuar como no metales en otras situaciones. Ahora bien, vamos a enfocarnos en las diferentes características de los metaloides. Son semiconductores eléctricos. También conducen el calor mucho mejor que los elementos no metálicos. Suelen ser tóxicos y algunos son brillantes y otros son opacos. La mayoría presentan un estado alotrópico, es decir, más de una presentación dependiendo de su estructura molecular. El arsénico, por ejemplo, puede ser gris, amarillo o negro, dependiendo de su versión alotrópica. Vamos a hablar de los diferentes usos de los metaloides. Hay que recordar que la mayoría de los metaloides son aprovechados para la fabricación de aparatos electrónicos. Son utilizados como elementos semiconductores, como podríamos mencionar los transistores y los circuitos integrados. También, debido a su variedad, esto les permite capacitarse para realizar diferentes usos. Entre estos usos se podría mencionar la elaboración de celulares, la elaboración de computadoras, la televisión, la radio e inclusive también se podría mencionar las tablets. En las imágenes vemos algunos ejemplos de los usos de metaloides. Vemos que se utiliza para los aparatos electrónicos, también como amplificador. Ahora vamos a conocer algunas características que definen a los no metales. Algunas características de los no metales. Entre ellas están, tienen poca brillantez a diferencia de los metales. La transmisión de calor es más reducida en los no metales. No son buenos conductores. Además, los sólidos no metálicos son quebradizos, por lo que no son dúctiles ni maleables. Acá vemos algunos usos de los no metales. Vemos que se utiliza en la industria de la limpieza como lo es el cloro. También es utilizado en la industria alimenticia como es el cloruro de sodio. También en la industria médica. Los seres vivos estamos hechos por no metales. Usualmente sus usos son después de haber formado compuestos. Estos son algunos usos que le damos a los no metales.
Acá se encuentra la bibliografía utilizada para el desarrollo de este material. Hemos llegado al final de la clase de hoy. Les agradezco muchísimo la atención brindada. Espero que la hayan pasado muy bien. Ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor contáctenme. Con mucho gusto les estaré respondiendo. Nos vemos pronto.